El día de ayer se hizo viral en Twitter la palabra Broly, que para quien no lo conozca es un personaje muy famoso del anime Dragon Ball Z y posteriores versiones. Con curiosidad me acerqué a ver de qué se trataba y miren lo que encontré. Me sorprendió mucho. Resulta que hay una imagen muy famosa creada por fans, obviamente, que hace un tiempo fue muy viral. Pero más curioso aún es que tomaron una foto a una flor que específicamente recuerda a la imagen provocativa y seductora de dicho Broly que ya había sido viral. Pero ¿sabían ustedes que este fenómeno de ver en una flor a un insinuante guerrero Z es todo un concepto en psicología? Y no solo eso, sino que este concepto, que por supuesto les enseñaré el día de hoy, podría fundamentar el origen del arte, la astrología y el animismo. Hablamos de un fenómeno psicológico por el cual reconocemos patrones significativos como caras y cuerpos en estímulos vagos y aleatorios, ofreciéndonos diversas ventajas evolutivas. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta este contenido y si quieres aprender mucho, quédate hasta el final de este video. Sin más que agregar, comencemos. Bueno, hoy aprenderemos un nuevo término que será fundamental en el desarrollo del video y es por supuesto el fenómeno del que les hablé en la introducción, titulado pareidolia. ¿Pero qué es exactamente la pareidolia? Tal vez por ejemplo ya hayas visto una de estas imágenes en internet, una casa que se parece a Hitler, el perfil de Donald Trump en la oreja de un perro o incluso la Virgen María en la espuma de un chocolate o un café. Pero pongámonos aún más abstractos. ¿Te parece que el grifo de la llave tiene forma de una cara y además tiene una expresión triste o feliz? ¿Alguna vez te ha parecido que el bolso te sonríe cuando abres la cremallera? No te preocupes, nos pasa a todos. Percibir rostros en objetos inanimados se denomina pareidolia, un fenómeno psicológico que caracteriza para el cerebro humano una ventaja evolutiva que facilita la interacción social y nos ayuda a descifrar nuestro entorno de forma casi instantánea, aunque a veces dicho automático de nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, es el que hace que nos equivoquemos. La palabra pareidolia, que deriva del griego eidolon, que significa imagen, figura o aparición, y del prefijo para, que significa parecido o junto a, es un fenómeno psicológico que consiste, como dije, en reconocer patrones significativos, pueden ser caras o cuerpos, en estímulos vagos y aleatorios. Tal y como explica el ingeniero informático y experto en neurociencias Jeff Hawkins, el cerebro es una suerte de máquina de predicción, de forma que ante informaciones difusas o información extraña que no conoce, el cerebro las concreta asociándolas a patrones similares ya conocidos. Es decir, cuando ves al cielo, tu cerebro, en vez de decirte que estás viendo hidrometeoros deformes compuestos por cristales de hielo o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera, mejor te dice: mira, un perrito. ¿Por qué? Pues porque un perrito es algo que ya conoces y tu sistema mental necesita estar tranquilo ante cualquier tipo de fenómeno desconocido afuera de él. Esto es instintivo y ya hablaremos de eso. Probablemente al darnos la primera explicación que dije, que efectivamente son las nubes, nos podríamos abrumar, nos asustaríamos o nos estresaríamos. En general ni siquiera conocemos esos conceptos, entonces no podría nuestro cerebro darnos esa información. El perrito le hace bien a tus emociones, pero también a tu cognición, le quita preguntas y posibles conflictos. Un estudio publicado en 2011 por varios miembros del Instituto de Ciencias Avanzadas y Tecnología Beckman en la Universidad de Illinois se titula de forma elocuente: "La patata frita realmente se parece a Elvis", y en este se realiza una profunda investigación sobre el fenómeno de la pareidolia y sus implicaciones neuronales. Una de sus conclusiones pone el foco en el área fusiforme de las caras, el principal sector del sistema visual humano especializado en reconocimiento facial y que se halla en la corteza cerebral temporal inferior, área que se activaría ante determinados objetos, al igual que lo hace con las caras, tal y como mostró un análisis práctico con magnetoencefalografías. Todo este lenguaje muy serio hasta aquí, pero se los explico. Lo que nos está diciendo es que el área de nuestro cerebro encargado de reconocer a otras personas, específicamente a reconocer sus rostros, es el área que vuelve a encargarse ante figuras extrañas. Es decir, si esta oficina de tu cabeza, hago por supuesto una metáfora, no es una oficina, sabe darle sentido a los rostros que ve de las demás personas, tiene coherencia que en otras labores que la pongan a hacer llegue a las conclusiones que ya conoce, en función de lo que expliqué en principio como la forma de huir del miedo, estrés y ansiedad por lo desconocido. Pero eso no es todo. El estudio sugiere que el hecho de encontrar significado en estímulos ambiguos parece depender de la evolución conceptual
conceptual y de eventos de procesamiento cortical similares a los que se observan en objetos conocidos. Es decir, para el cerebro, la patata frita, vagamente parecida a Elvis, puede proporcionar un sustituto del rey del rock. Este proceso que explica la pareidolia se define como giro fusiforme por el área del cerebro con la que se asocia, de forma que cuando vemos una cara en un objeto nos cuesta dejar de verla. Solo vemos a Elvis. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, ya no instantáneo, para volver a ver la patata frita. Pero bueno, ¿para qué sirve en realidad la pareidolia? ¿Por qué viene de alguna forma incorporada en nosotros? Para esto les pongo un ejemplo. Una persona, y hablo de una persona hace muchos años atrás, está descansando en su cueva cuando distingue una sombra amenazante en la pared. Instantáneamente se pone en guardia, dispuesto a defenderse, pero la sombra pasa. Solo era una nube. Pero si hubiese sido un depredador, tal y como sospechó su cerebro en primera instancia, esta alerta temprana le hubiera salvado la vida, al menos hubiera hecho que pudiera pelear. Es decir, es mejor jugárselas, ¿no? Si era solo una sombra, pues solo te despertó y te alertó y ya. Pero y si no, si era algo mucho más peligroso, corres un gran riesgo si no te alertas, ¿no crees? Para nuestros ancestros, la pareidolia, es decir, la concreción de formas difusas en patrones reconocibles, podía suponer la diferencia entre la vida o la muerte. Esto quiere decir que la pareidolia está estrictamente relacionada con nuestro instinto de supervivencia. Diría yo que es un poder de este último. En este sentido, se cree que este procesamiento de información inconsciente era fundamental para acelerar el juicio y tomar decisiones cuando se precisaba una reacción rápida ante una amenaza o ante una oportunidad, facultad que también se usaría a la hora de cazar. La caza sería otra forma de supervivencia secundaria, ¿no? Porque si no comían, pues no vivían. Pero yo anteriormente también propuse que aquí podría estar el origen del arte. Pues bien, el investigador chileno y experto en arqueoastronomía, Patricio Bustamante, realizó una interesante investigación acerca de la relación entre la pareidolia y el origen del arte, así mismo como del animismo y de la astrología. En el caso del arte, Bustamante señala varios ejemplos en los que los primeros artistas de pinturas rupestres, hablamos otra vez de personas hace miles de años, aprovechaban pareidolias pétreas para recrear animales, tan solo mejorando el parecido con unos pocos detalles. Es decir, en una época en la que no hay internet y no puedes googlear cómo dibujar un tigre en 3 pasos, de alguna manera una roca con forma similar a un tigre que posara quieta para este artista sin querer comérselo era la mejor opción para graficar a esta feroz bestia. Repito, hablamos de personas muchísimos años atrás. Bueno, recientemente la pareidolia ha sido usada conscientemente para generar ambigüedad y distracción en artistas como el popular Arcimboldo o en corrientes como el surrealismo, donde ya el artista consciente de este fenómeno lo aprovecha para generar preguntas, incertidumbres y curiosidades en la audiencia, en función de darle una profundidad mayor a su obra. En otro sentido, Bustamante también señala cómo el origen de la adoración de determinados accidentes geográficos como montañas estarían implicados estrechamente con el fenómeno de la pareidolia, algo que también sucedería en el origen de la astrología al comenzar a nombrar constelaciones por su parecido con objetos, animales o personas. El propio zodiaco es un ejemplo paradigmático, donde se están nombrando constelaciones por la formación que dan sus astros en ese preciso momento del año. Simbología pura y dura. Todos son símbolos en el ser humano y eso que aún no me pongo psicoanalítico. Miles de años más tarde ya no estamos rodeados de potenciales depredadores, o al menos no todos, pero la pareidolia sigue ofreciendo al ser humano un apreciable conjunto de competencias como la interacción social, porque la pareidolia no solo consiste en reconocer caras instantáneamente, sino en leer información sobre dichos rostros. Es así como vemos que el bolso nos sonríe o la papelera nos hace burla. Al confundir el objeto con una cara, el cerebro considera que también posee mente capaz de mostrar emociones, algo imprescindible para la interacción social. Y estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia emocional, específicamente la inteligencia interpersonal. Es así como somos capaces de leer e interpretar cómo se siente una persona con solo mirarle la cara, porque ya sabemos, como dice la literatura, la cara es el espejo del alma, aunque esa cara en realidad esté formada por el vapor de agua de una nube. En última instancia, la pareidolia está teniendo también un papel apreciable en el estudio de determinadas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Algunos estudios señalan que estos enfermos tienden a experimentar más pareidolias de lo habitual, es decir, gran parte de los síntomas de esta demencia se podrían deber al uso inconsciente y excesivo de este recurso de supervivencia, llevándolos a experimentar a las personas que padecen Parkinson múltiples errores perceptivos. No hay que olvidar en este sentido que el fenómeno de la pareidolia también se usa en el popular test de Rorschach de evaluación psicológica, es decir, y aquí viene lo interesante
interesante. El test de Rorschach está diseñado para vislumbrar la cara oscura de una identidad junto con posibles traumas y recuerdos reprimidos de los seres humanos, como si de alguna manera la asociación por pareidolia nos diera una luz sobre el interior de un ser humano, conocimiento sobre información reprimida de su mente, difícil de describir hasta para él mismo, pero que por medio de la asociación y el correcto análisis podría salir a la luz. En conclusión, y aunque parezca algo gracioso, si en esta específica flor viste a un Broly, que por supuesto no es canon, pero la gente lo popularizó, déjame decirte que tienes un buen sentido de supervivencia contra depredadores. Esa es mi conclusión, y es por eso que dije que sonaría paradójico. Creo que grandes análisis se podrían hacer a partir de este fenómeno. Me sorprende mucho, aunque en esta era tecnológica y de máquinas, estas nos puedan llegar a deslumbrar con sus grandes capacidades, el cerebro humano, en mi opinión, sigue siendo superior. Y es que las cosas tienen que ser en orden. Es gracias al cerebro humano que existen hoy las grandes máquinas. Pero específicamente hablando de este fenómeno, me encanta la forma en la que nuestro cerebro, al igual que nuestro corazón, que late sin nuestra voluntad, porque imaginen el número de personas que morirían al día si el latir dependiera de nuestra voluntad y de nuestra concentración. Bueno, el cerebro es igual en gran medida, pues piensa de forma automática, y me fascina cómo no se pone a hacerte preguntas ni a generarte miedo. Ve una nube y como se relaciona con un rostro que ya conoces, de una le da un título y te dice con seguridad de qué fenómeno se trata. Es como si la ignorancia nos diera mucha seguridad. Esto también es otro estudio, pero de ese tema ya hablaremos en otro video. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes, suscríbete y activa la campanita para más videos así. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.